bienvenidos a esta séptima edición de Entendamos, un programa enfocado y especializado para que podamos precisamente comprender mejor los escenarios tan volátiles que hoy en día se están desarrollando en el mundo y en el país. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Javier? Gracias por estar nuevamente y darnos la oportunidad de entender nuevos temas, conocer más, escuchar más. Yo sé que hemos estado buscando sobre este tema tan importante y vos tenés bastante información que compartir con la gente. ¿Cómo hablamos de algo que está sucediendo? Pocos entendemos, pero queremos saber qué sucede con la comunicación en tiempos de guerra. La guerra definitivamente genera desequilibrios, no solo sociales, políticos, humanitarios, sino también que genera un desequilibrio en las comunicaciones de las empresas. Muchas veces nos olvidamos de que en un país que está en guerra hay empresas que trabajan, hay funcionarios públicos, hay funcionarios privados, y eso obviamente genera una crisis muy fuerte dentro de las compañías. Entonces, ¿cómo las empresas afrontan escenarios de guerra o afrontan escenarios tan difíciles como un escenario bélico? Y ahí es donde entra la capacidad de generar o abrir canales de comunicación fidedignos, genuinos, oportunos, y confiables para la gente que trabaja dentro de las compañías. Ahí se empiezan a priorizar desde la seguridad de los funcionarios, Sí. hasta los protocolos mismos de cómo debemos o a quién debemos hacer caso en las comunicaciones, asumir los liderazgos de la comunicación. No nos olvidemos, por ejemplo, que no solamente las empresas se estresan por temas de competitividad y de dinamicidad del mercado, sino también por estos escenarios tan altamente de incertidumbre en su desarrollo como compañías. Definitivamente nos demuestra que esta nueva guerra que estamos viendo y viviendo en Israel, no solamente las armas convencionales son utilizadas para la lucha, sino también el tema de la comunicación y el tema incluso de la economía como tal. Son armas muy bien utilizadas en estos momentos. Si bien la utilizan para su beneficio, puede obviamente ir en contra del otro, pero están siendo muy astutos y creo que también esas son armas que ahora están dando un impacto al mismo o igual nivel que las armas Claro. convencionales. Mira, solamente para que nos demos una idea, y a la gente que nos está escuchando y viendo, se han convocado a más de 700,000 reservistas en Israel. 700,000 reservistas. ¿Qué significa esto? Que yo como empresa, por ejemplo, ya no tengo a mi operador, ya no tengo a mi gerente comercial, ya no tengo a mi gerente marketing, ya no tengo a mis ejecutivos o a mis empleados de planta, porque todos han ido a defender el país en épocas de guerra. Entonces, ¿cómo me reinvento yo como compañía sabiendo que el 35 o 25% de mis empleados están fuera. prácticamente fuera peleando? Tengo que reacomodar las cargas, tengo que reorganizar los equipos y tengo que hacer de las comunicaciones una herramienta tremendamente eficiente para seguir laburando. Los supermercados, por ejemplo, Alejandra, en Israel, están sin cajeros, están sin logística, están sin proveedores. Están sin productos Están también. sin producto. Entonces, Casos. es un estrés gravísimo. Estaba leyendo y acotando a lo que dices, dicen que las empresas también deben seguir leyes y regulaciones locales e internacionales, así como, por ejemplo, proteger los riesgos del tema de la seguridad de sus empleados, como decías, tomar medidas para protegerlos a quienes se han quedado y en algunos casos, yéndonos mucho más allá lejos, optar por retirarse del país por seguridad, por ese conflicto que está poniendo en riesgo a la empresa, al entorno y obviamente la vida humana. Claro, si eres expatriado o si eres una empresa multinacional, inmediatamente todas esas personas que trabajan, que son de otro país, inmediatamente son repatriados a sus lugares de origen. Y las personas que son del país se quedan ahí a liderar la compañía. O a la lucha. Claro, a la lucha, no tienen otra opción. Pero aquí lo interesante es lo siguiente: ¿cómo nosotros ordenamos la comunicación de las compañías? Porque no te olvides que en un periodo de guerra o en un estado de guerra,
la desinformación es brutal, es abismal. Hay medios que desinforman, hay periodistas que desinforman, y no por malos, sino porque tienen una tendencia pro-israelí, pro-palestina, pro-Hamas, entonces generan mucho ruido de comunicación. Por lo tanto, uno de los principales desafíos en épocas de guerra es centralizar la información y decirle a tus empleados, esta es la única voz oficial de comunicación a la que tienen que hacer caso y no a otras. Desde, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, en caso de un bombardeo, ¿cómo debemos actuar dentro de la compañía? Todos los que estamos trabajando en la compañía, siguiendo el ejemplo de un supermercado. ¿Dónde es el lugar de reunión? ¿Dónde es el lugar de protección? ¿A qué lugar tenemos que ir? ¿Cómo debemos dejar la caja registradora? El dinero. ¿Quién lleva el dinero? ¿Quién cuida el dinero? Hay muchísimos elementos en juego que son complicados de resolver en momentos de guerra. Y algo que hace fuerza en esto también es el tema de la credibilidad, como decías, ¿en quién confío y a quién creo? Mis canales locales, nacionales me dicen esto, pero de repente hay prohibiciones hasta de otros países por los mismos intereses económicos, ¿no? y de poder político. Hay ejemplos, por ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania, habían canales que fueron prohibidos y hasta ahora siguen, no transmiten, no llega nada, ninguna información que no sea que nosotros autorizamos. Entonces ahí ya la comunicación tiene un quiebre. Y hoy, que estamos viendo en esta nueva guerra que está dándose, hay eso también. Y entonces la gente dice, ¿quién me da ¿cuál es la realidad? ¿En quién voy a confiar? Hay información que me dicen que tantos muertos están apareciendo, otros dicen que no, y en eso hay más fuerza el tema de las redes sociales, Javier, donde todos están subiendo imágenes, todos están opinando, se volvieron opinólogos de la noche a la mañana, y ahí hay mucha desinformación. El principal enemigo en un momento de quiebre bélico, de guerra, es precisamente la desinformación. Nosotros tenemos que pelear contra la desinformación. Uno de los ejemplos pero muy importantes que podemos destacar acá es cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas. No nos olvidemos que en este momento también en las economías no solo están las empresas, sino también están las agencias de comunicación y las agencias de publicidad que trabajan. Y cuando hubo el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, las 4 marcas o firmas más importantes de comunicación estratégica, Porter Novelli, Weber & Shandwick, etcétera, inmediatamente cargaron en sus páginas web protocolos de manejo de crisis para ser descargados de manera gratuita por parte de las empresas. Entonces fue una forma de responsabilidad social por parte de las agencias de PR, de relaciones públicas, de dar a conocer sus protocolos. Esta es la forma como ustedes tienen que trabajar. Y lo difundieron sin costo alguno. Y esa fue una muestra muy interesante. Entonces, lo mismo pasa en estos estados de guerra. Las agencias de PR coordinan sus comunicaciones con el Estado Mayor, con el Ejército, con la unidad de comunicación del gobierno y del Ejército. Y en base a esos lineamientos, marcan los protocolos de comunicación. Ahora, ¿cómo hacemos para entender? Por ejemplo, nos dicen, no tenemos abastecimiento, no tenemos personal, no tenemos qué comer, no tenemos, nuestra economía está yendo abajo, otro tema, ¿no? Importantísimo, pero sin embargo, estamos viendo que no hay desabastecimiento para el tema que de ahí fluye, como es el petróleo, no hay desabastecimiento de esa materia prima que para países grandes, Europa, Estados Unidos y demás, países europeos y en Estados Unidos, no se está sintiendo de repente por ahora el impacto del desabastecimiento, pero sin embargo sí de la subida, obviamente, del incremento de estos, pero no tanto de la ausencia de ellos. Entonces ahí dicen, ¿cómo es posible que digamos que aquí nos falta tanto cuanto en otros lados están lucrando con esto? Están aprovechando de repente de la ausencia y de la guerra que estamos teniendo en este lugar. Esa comunicación también es importante entenderla, porque si le llega comunicación desvirtuada y le dicen aquí hay falta, hay ausencia y demás, y por afuera no está pasando nada, ¿cómo se entiende esa comunicación? Tiene que haber una comunicación, obviamente, como país, como Estado, ¿no?
La comunicación oficial del Estado israelí, por ejemplo, es fundamental. Y lo único que tenemos es que confiar que esa comunicación sea lo más Verás. apegada a la verdad, sea fidedigna. En este momento, por ejemplo, lo mismo pasa con la información palestina. ¿Cuál es la verdadera realidad del pueblo palestino que está viviendo? Obviamente no podríamos confiar en una fuente de Hamas, por ejemplo, es una fuente totalmente parcializada y es una fuente vilipendiada desde todo punto de vista. Pero las empresas, nuevamente, Ale, tienen que empezar a valorar y a filtrar mucho la información, porque tienen que traspasar esa información a la interna. Es lo mismo que pasó con la pandemia. Sí. Es exactamente lo mismo. Las empresas asumieron un liderazgo de comunicación para socializar con sus empleados y decirles, estamos haciendo esto para protegerte, para que no estés en riesgo y puedas venir a trabajar. Porque lo peor que nos puede pasar en un estado de guerra es paralizarnos. Es de que el sistema productivo deje de trabajar. Eso sí sería absolutamente crítico. En temas de guerra o en momentos de guerra, el aparato productivo tiene que seguir funcionando desde todo punto de vista. Pero obviamente entramos en un chip o en un modo guerra donde la información es valiosísima para que los empleados sientan seguridad a tiempo de dirigirse a sus fuentes laborales o que sepan cómo reaccionar frente a de repente escenarios altamente peligrosos cuando estás ejerciendo tu rol como empleado. Qué importante lo que dice Javier y otra vez volvemos al principio. Fundamental para todo el tema de la comunicación, comunicación interna, externa, comunicación entre naciones, comunicación entre los mismos periodistas, corresponsales militares o corresponsales que están haciendo cobertura, ¿no? Para no desinformar, para dar de cierta manera algo de certidumbre, certeza en lo que está sucediendo. Lo fuerte y la potencia que tiene el tema de la comunicación, más aún en épocas de Claro, conflicto. es lo que los norteamericanos llaman el accurate, es cuando la información tiene que ser lo más precisa, lo más acotada, lo más concreta posible. Y en base a eso tomar decisiones. Si yo tomo decisiones en base a informaciones falsas, erróneas, estoy cometiendo un gravísimo error. Entonces, yo como líder de una compañía o líder de una empresa o de una industria, tengo que tomar decisiones empresariales muy críticas en base a información lo más acotada y precisa posible. Y ahí es donde se abren los canales de comunicación. El Estado tiene que abrir un canal de comunicación permanente, constante, un teléfono rojo, un teléfono directo, donde las empresas puedan llamar y decir cuál es la situación, cuál es el estado de situación de este tema. Yo me acuerdo, por ejemplo, un elemento muy interesante en Chile cuando hubo el terremoto, hace unos 10, 12 años atrás, un terremoto de dimensiones bastante fuertes en Santiago. Y pasó exactamente lo mismo. Las comunicaciones de dónde está mi esposo o mi esposa o mi hermano o mi tío, está bien, estaba en ese edificio, estaba en el subte, cómo yo administro esa información. Y como compañías, cómo somos serias responsables de manejar esa información, de comunicarle tu familiar está sano y salvo, o de decirle no tengo información al respecto, porque también una forma de decir que no tengo esa información es parte de ser responsable en lugar de especular. Entonces la especulación también es uno de los principales enemigos a tiempo de construir comunicación en escenarios tan volátiles. Cero especulación es lo que uno quisiera, lo ideal, pero vemos que también existe eso por los intereses que se generan, lógicamente, en este tipo de situaciones, Javier. Ya para ir cerrando, algo que es tan importante y de que seguramente vamos a ir hablando más porque esto no ha parado, es más, está comenzando. ¿Cómo has visto desde el inicio de esta guerra que ha comenzado entre palestinos e israelitas esa comunicación de la que estamos hablando? ¿Has estado viendo en los diferentes canales, en los diferentes medios a nivel internacional la misma? ¿Cómo la evalúas? Creo que uno de los factores que más están incidiendo
en una forma totalmente diferente de cómo ver un conflicto bélico, y que ya lo hemos empezado a ver con el tema de Ucrania, son las redes sociales. Antes los conflictos bélicos, la fuente de información eran directamente los medios de comunicación tradicionales. Pero ahora las redes sociales están jugando un rol altamente crítico en la comprensión, en el acceso de la información o en la desinformación del escenario bélico. Esto es muy cautivante y muy atrapador, porque depende de qué canal o qué plataforma tú estás utilizando para informarte. Mucha gente se informa a través de TikTok, otras se informan a través de Instagram, de Facebook, o hacen un mix con los medios tradicionales. Hay periodistas que informan a través de TikTok o a través de las plataformas de redes sociales. Yo creo que este elemento es totalmente disruptivo de cómo se ha cambiado el consumo de información en momentos tan álgidos como puede ser una guerra. Y obviamente cómo la ciudadanía asume un rol tremendamente activo y proactivo. Cuando pasó lo de Israel, por ejemplo, hemos visto muchos videos en las redes sociales de gente filmándose siendo secuestrada o filmando a gente siendo asesinada, porque la capacidad de llegar a los medios de comunicación es siempre tardía al hecho. Pero eso fue instantáneo y al Eso vivo, fue transmisión al vivo. Al vivo, entonces tú consumes, y ahí tú tienes que empezar a valorar, Ale, ¿es verdad esto? ¿Es verdad lo que está pasando? Porque uno como periodista duda de estas cosas, porque sabes que puedes hacer montajes, sabes que puedes hacer fake news. Ahora con la inteligencia artificial puedes armar escenarios complicados. Sí. Entonces, el consumo de la información en épocas de guerra o de conflicto ha cambiado diametralmente este tema. Yo me acuerdo cuando hubo un conflicto también entre dos países de migración, cuando una periodista le puso una zancadilla a un migrante que estaba escapando de la policía. Ese incidente fue filmado por un migrante y subido a las redes sociales. Esa periodista terminó siendo despedida, obviamente. Eso fue real, sí, no fue montado ni nada. No fue montado, pero en su momento pensaron que se había montado ese video. No, fue real. La periodista le puso la zancadilla al migrante, lo hizo caer al piso para que la policía lo atrape. Entonces, las redes sociales son la plataforma instantánea de comunicación o de información. Y tú estás como empleado en un supermercado a punto de ser bombardeado y te filmas y te dices, estoy con la sirena, estoy debajo de la caja registradora, papá te amo, mamá te amo, los quiero. Es como un mensaje de despedida. Y ahí tú te das cuenta del dramatismo que puede llegar a tener esta comunicación en las redes sociales y cómo la compañía tiene que de alguna manera, no digo regular, pero de alguna manera tienes que ordenarla o sincronizarla para que no generes precisamente desinformación. E incertidumbre, pero es una realidad que vivimos, Javier, día a día, y que prácticamente todos con el celular, con la tablet, con lo que tengamos, nos hemos convertido en comunicadores del momento. Y no solamente lo hemos visto en crisis, en guerras, lo hemos visto en incendios, últimamente en lo de España, personas que se despedían al vivo cuando... Es impresionante, pero nos hemos convertido en eso porque tenemos la facilidad de hacerlo. Y mal o bien, eso ya cada uno lo juzga, está ahí. Y es importante, lo que decía Javier, volviendo al tema de la comunicación y tener la certeza de saber dónde ingresamos, quién nos da la información, si es veraz o no, para después discernirla y quedarnos con esa información que nos va a ser útil. Y fundamental que las empresas tengan un protocolo de comunicación críticos, no solo bélicos. Puede haber un terremoto, puede haber un maremoto, puede haber un tsunami, puede haber un derrumbe del edificio, puede haber una explosión que no necesariamente tienes que estar en un escenario de guerra. Tú necesitas como compañía tener un protocolo, tener una guía, tener un camino ya trazado, ya medido, para que tengas alguna certidumbre de cómo debes actuar correctamente.
Muy bien, hoy hemos hablado de un tema tan importante como es la comunicación en temas de conflicto, en temas de guerra. Yo me quedo, Javier, con una frase que me gustó mucho, que lo escuché y lo anoté, que decía, bueno, partamos de una premisa hablando de la guerra como tal y los conflictos. Una guerra produce tantas pérdidas humanas y materiales, tantos traumas, tanta destrucción, siembra, tanto odio, tanta mala comunicación y desinformación, que hasta quien vence pierde. ¿Qué te Es parece? correcto, en una guerra todos pierden, en una guerra absolutamente todos pierden. Eso es inevitable. Y obviamente la desinformación es una herramienta más de los ambos bandos que están en conflicto para generar ganancias o generar otro tipo de batallas en el tema de la guerra. Con esto nos despedimos, Javier. Muchísimas gracias por habernos dado esta nueva oportunidad de entendamos más sobre este tema de la comunicación en momentos de guerra, de conflictos. Va a ser hasta la próxima, que estemos nuevamente sentados conversando y entendiendo otros temas. Claro que sí, Ale, un gustazo siempre conversar aquí en este escenario que es Entendamos de Medrano Asociados. Un abrazo y nos vemos en la próxima edición.